Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Buenos días, maestra. Mi nombre es Alejandro López. Eh, soy integrante del grupo número 8. Nuestro tema a discutir es la realidad virtual. Les voy a hablar un poco de qué es la realidad virtual, un poco de sus inicios, un poco de su definición en general. Bien. Mi nombre es Alejandro López, como reitero, con un número de cuenta 2020 1838. La definición de realidad virtual, o sea, el término de realidad virtual, se popularizó a finales de la década de 1980 por Jaron Lanier, uno de los pioneros en el campo. Al mismo tiempo, en 1980 se creó otro término, o apareció otro término eh, similar a la realidad virtual. El otro término era realidad artificial. En 2 años después, en 1982, el término ciberespacio fue acuñado en una novela por Gibson, el nombre de la novela era Burning Chrome. Eh, la definición de realidad virtual, según la Enciclopedia Británica, describe la realidad virtual como el uso del del modelado y la simulación por computadora que permite a una persona interactuar con un entorno sensorial tridimensional, o sea, 3D, artificial u otro entorno sensorial. Eh, además, establece que eh, las aplicaciones de realidad virtual sumergen al usuario en un entorno generado por computadora que simula la realidad virtual mediante el uso de dispositivos interactivos. Eh, Dispositivos interactivos que más adelante los otros compañeros le van a explicar mejor. Yo solo se los voy a mencionar así por encima, como gafas, auriculares, guantes, trajes para el cuerpo, ¿verdad? Cascos, etcétera. La realidad virtual es un entorno de escenas u objetos de apariencia real. La acepción más común refiere a un entorno generado mediante la tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar dentro de ese entorno o de esas escenas. O sea que él crea en el usuario la sensación de estar inmerso a él, estar conviviendo con ese entorno. Esto puede ir acompañado de otros dispositivos como guantes, trajes especiales, como anteriormente les mencioné, y que otros compañeros les va a explicar mejor un poco de estos dispositivos, que permiten una mayor interacción con el entorno, así como la percepción de diferentes estímulos que intensifican la sensación de la realidad. Dicho entorno es contemplado por el usuario a través de un dispositivo conocido como gafas, etcétera, como ya le he mencionado muchas veces. Eh, Tenemos que mencionar que la realidad virtual eh, tiene un término, un subtema, se podría decir, o un término a destacar, que es presencia. El término es la presencia. Que la presencia eh, tiene varios significados, tienen significados diferentes. A principios de la década de 1990, el término presencia se usaba cada vez más para describir la experiencia subjetiva de los participantes en un entorno virtual.
Una definición que se usa con mayor frecuencia para entornos virtualmente generados es la de estar en un lugar, es la de estar en un lugar o entorno, incluso cuando se encuentra físicamente en otro entorno o en otro lugar. O más breve se podría decir es estar ahí, o sea, estar en ese lugar, en esas escenas, en ese entorno, pero al mismo tiempo estamos en otro lugar diferente. Nuestro cuerpo está en otro lugar, pero nosotros pensamos que estamos en esas escenas de ese videojuego, de esa película, de, de, de esas, como les reitero, de esas escenas. Eh, Eso es todo de mi parte, licenciada. Los dejaré compañeros con el compañero Jimmy, que les explicará un poco de su historia, un poco de más dispositivos que podemos utilizar para vivir o tener una experiencia en esta realidad virtual. Muchas gracias por su atención y los dejo con mi... Buenas, mi nombre es Jimmy y yo les hablaré sobre las características, un poco sobre la historia y los medios de la realidad virtual. Bueno, empecemos. La realidad virtual tiene como característica que es una plataforma que brinda un marco para participar de un mundo irreal, como una representación de escena o imágenes de objetos producidas por un sistema informático que da la sensación de su existencia real. Se basa en la metáfora de la creación de un mundo que se devuelve en función a una serie de reglas de convivencia, que a su vez se caracterizan por ser totalmente flexibles de acuerdo al grado de compromiso que exista con la inteligencia artificial que la rige. Se haya constituida por objetos que interactúan con los actores que participan de dicha realidad virtual, como jugadores en simulacro. Su comportamiento suele ser dinámico, interactivo y lo más importante que se ejecuta en tiempo real. Ahora hablemos un poco sobre su historia. Todo esto de la realidad virtual comenzó a finales de los 70 como material para una clase de aviación en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esto es para hacer simulaciones de vuelo, así practicarlo y no arriesgando vidas. Después de esto, en 1982, Scott Pfizer, considerado como uno de los padres fundadores de la realidad virtual, creó en 1985 Bicicasco, el bicicasco más avanzado de la NASA, en la NASA Ames Center. Por todas partes empezaron a surgir equipos de desarrollo trabajando en lo que era la tecnología de la realidad virtual, y se comenzaron a ver los primeros resultados comerciales aplicados en otros campos. Estos resultados empezaron en 1980 por la compañía Stereographic, que hizo las gafas de visión estéreo, y en 1982 Thomas Zimmerman patenta un electroguante que inventó mientras investigaba sobre cómo controlar con la mano un instrumento de música virtual. En 1987 la compañía inglesa Dimension International desarrolla un software de construcción de mundos tridimensionales sobre una PC. En 1988 Scott Foster inventa un dispositivo para la generación de sonido tridimensional. Y viene un año muy importante para lo que es la realidad virtual, que es en 1989, cuando Atari saca al mercado la primera máquina de galería de videojuegos con tecnología 3D. En ese mismo año, Autodesk presenta su primer sistema de realidad virtual para PC. Entonces, a partir de aquí, entramos de lleno a la carrera comercial de los sistemas de realidad virtual. Comienzan a popularizarse y muchos productos empiezan a invadir el mercado en formas paralelas. Se crea un cierto movimiento cultural conocido como cyberpunk. La estética y la temática del cyberpunk han llegado en los últimos años a la televisión y el cine. Los primeros albores de la realidad virtual pueden remontarse, según algunos autores, a distintas épocas.
pero uno de los precedentes más claros es la industria del cine. Desde siempre la cinematografía ha intentado crear formatos de imagen y sonido que hiciesen creer al espectador que se encontraba formando parte de la escena. De este intento han surgido tecnologías como Cinemascope o el más moderno, Omnimax, así como sistemas de sonido del tipo Dolby Surround. Entonces, a comienzos de los 70 se empezó a investigar cómo hacer más fácil el entendimiento hombre y computadora para mejorar el rendimiento y obtener toda la potencia de estas máquinas, ya que mientras la capacidad y la velocidad de los ordenadores aumentaba vertiginosamente, nuestra habilidad para comunicarnos con ellos permanecía limitada por interfaces inadecuadas. También por esta época se comenzaron a apreciar las grandes ventajas de entrenar a pilotos de aviación en simuladores, en lugar de emplear a auténticos aviones. Así tenía menores costos, reducción de tiempo y mejora del aprendizaje, además del consiguiente y obvio nivel de seguridad que impone la realidad virtual. Ahora hablemos de los medios de la realidad virtual. Tenemos lo que es el Oculus Rift, que es un sistema de realidad virtual para exposiciones de arte y óptica. La plataforma que usa es Oculus, Windows 8 o Windows 10. Lo que podemos decir de estas gafas es que tiene pantalla óptica personalizada, sistema de rastreo, audio VR integrado y que es un dispositivo de realidad virtual que algunos usuarios de dispositivos pueden experimentar una sensación de mareo, que no es nada nuevo, y esto no indica que el producto esté defectuoso, sino que no todos los usuarios son aptos para su uso. Tenemos lo que es el HTC Vive. Estas son unas gafas de realidad virtual fabricadas por HTC y Vive. El dispositivo está diseñado para utilizar el espacio en una habitación y sumergirse en un mundo virtual en el que permite al usuario caminar y utilizar controladores para interactuar con objetos virtuales. Fue revelado durante el Mobile World Congress en marzo de 2015 y durante el CES 2016, que de hecho pasó a la historia esta gafa, ya que ganó más de 22 premios. Lo que podemos decir de esta gafa también es que tiene una frecuencia de actuación de 90 Hz. El dispositivo utiliza dos pantallas, una para cada ojo, cada una con una resolución de 1080 por 1200, y utiliza más de 70 sensores, incluyendo el giroscopio y el acelerómetro, y también sensores láser. Tenemos lo que también es la PlayStation VR. Un dato curioso es que se le llama PlayStation VR porque es una vida virtual que se está viviendo dentro. El PlayStation VR tiene un panel OLED de 5.7 pulgadas con una resolución Matrix de subpíxeles RGB de 1080p o 1960 por cada ojo. El visor también tiene una caja de procesador que permite la salida de video de la pantalla social a la televisión, así como procesar los efectos de sonido 3D, y utiliza un conector para auriculares de 3.5 milímetros. También cuenta con 9 LEDs de posición en su superficie para PlayStation Cámara, con el fin de rastrear el movimiento de 360 grados. Y también casi todos los cascos, todas las gafas de la realidad virtual se conectan a la plataforma PlayStation mediante HDMI y USB. Tenemos lo que es también el Samsung Gear VR. Este es un casco de realidad virtual desarrollado por Samsung Electronics en colaboración con Oculus, el Oculus VR, el primero que expliqué. La unidad de esta funciona introduciendo en su interior ciertos modelos de teléfono,
Estas gafas fueron los primeros en poder conectarse con un celular móvil. Pero solo es compatible con Samsung, S6, S7, S8, S9, S10 y algunos modelos del Galaxy Note 10. Del Galaxy Note. Tenemos lo que son y por último las gafas Star VR. Las gafas Star VR se llaman así porque tienen características distintivas a un mayor ángulo de visión. Esta posee hasta 210 grados que deja atrás la visión del túnel habitual de las gafas VR. Las HTC Vive tiene el ángulo de visión más amplio y alcanzan los 110 grados. Como podemos concluir con esto es que la realidad virtual aún sigue avanzando. Estos solo son lo que están actualmente, pero el futuro va a traer nuevas tecnologías y nuevo software, y eso es lo interesante que tiene la realidad virtual. Bueno, aquí concluyo mi participación y lo dejo con mi siguiente compañero. Nos acercamos hacia el año de 1960, cuando el mismo Morton Heilig patenta el primer visor que se acoplaba en la cabeza, y este mismo permitía ver diapositivas en 3D y oír en estéreo, así como la primera máquina virtual que él creó, que se podía oír en estéreo, y igualmente contaba con un generador de olores. Nos acercamos hacia el año de 1961, cuando Cornea y Ryan construyeron el primer casco llamado HeadSight, que tenía enganchada una sola pantalla CRT, y mediante un sistema de seguimiento magnético determinaba la dirección de seguimiento de la cabeza. Además, este aparato ya iba más encaminado a aplicaciones militares. Consistía en controlar algo de forma remota, por ejemplo, un vehículo en una situación peligrosa, pues, siendo lo que veía el propio usuario, pues, el video que transmitía una cámara colocada en el vehículo. Entonces, luego de eso, 4 años después, en el año de 1965, Ivan Sutherland, mejor conocido como el padre de la realidad virtual, crea un casco llamado Ultimate Display. Este contaba con 2 pantallas CRT. A diferencia de lo antes comentado, este contenía dos pantallitas CRT para mostrar imágenes en 3D, y disponía también de un sistema de seguimiento mecánico de la cabeza. Este tipo de visor prácticamente es como que tuviera 2 antenitas a uno. Bueno, nos acercamos hacia el año de 1966, cuando Tom Furness fue el primer creador del primer simulador de vuelo para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. A partir de este momento, los intentos para conseguir mejores simuladores de vuelo se convierten en un gran impulso para el desarrollo de la realidad virtual, gracias al apoyo económico del mismo Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En 1968, Sutherland, con la ayuda de un camarada llamado Bob Spruill, crea el primer casco de realidad virtual y realidad aumentada. Por lo tanto, a los dos los llamó la espada de Damocles. Eso fue una plataforma que generaba entornos virtuales con gráficos wireframe y utilizaba un casco literalmente enganchado al techo, como les comentaba anteriormente. El casco que utilizaban los pilotos también algo así era. Aunque la buena noticia es que la presencia de ordenadores compatibles con los principales cascos virtuales del mercado se volvió un poco más amplia. Luego de eso, en el año de 1977, en el MIT, se crea el Aspen Movie Map. Aquí ya entramos a los años 70, donde dicha aplicación permitía al usuario moverse por toda la ciudad de Aspen, en Colorado, Estados Unidos, usando para ello fotos de la ciudad, algo parecido a la aplicación de Street View de Google o Google Street View. Este tipo de creación me llama mucho la atención porque es casi realmente parecido a la aplicación de Google Street.
Solo que a medida ha pasado el tiempo, pues han mejorado un poco más la plataforma. Bueno, nos acercamos a los años 80, cuando la compañía de Stereographics en el año de 1980 recrea o hace las gafas de visión estéreo, que estas gafas comúnmente también los usaban los pilotos de la defensa de los Estados Unidos. Y comúnmente, no sé si estoy equivocado, pero creo que hoy en día han usado una como réplica en esas personas que trabajan en la carpintería. ¿Se ha fijado unos tipos de lentes que son como transparentes? Bueno, algo así es. Nos dirigimos ahora al año de 1982, cuando elaboraron el casco para Scott Fischer, para la NASA, y servía para ver y oír en 3D. El audio en 3D se consigue mediante un sistema binaural para el que es necesario auriculares. Ahora nos dirigimos al año de 1986, cuando Jaron Lanier inventa el término realidad virtual. Ya este varón solamente inventó lo que era ahora lo que es realidad virtual, según lo que también se tiene entendido, ¿verdad? Usándolo en una conversación sobre el trabajo de Scott Fischer. Creo que, si no me equivoco, creo que hasta esta fecha empezaron a nombrar estos aparatos, a nombrarlos bajo el nombre o el término de realidad virtual. Entonces nos dirigimos hacia el año de 1987, que aquí nada más la compañía inglesa Dimension International desarrolla un software de construcción de mundos para las dimensiones sobre el PC. Nuevamente nos dirigimos hacia el año de 1988, cuando Scott Foster inventa un dispositivo para la generación de sonido tridimensional binaural según la posición de la cabeza. Y para cerrar el ciclo de los años 80, nada más y nada menos que en el año de 1989, Atari saca al mercado la primera máquina de videojuegos con tecnología 3D. En ese mismo año, Autodesk presenta su primer sistema de realidad virtual también para PC. Y con eso entramos a lo que sería los años 90. En el año de 1991, Antonio Medina diseña un sistema de realidad virtual para conducir los robots de Marte desde la Tierra, aparentemente en tiempo real, a pesar del sustancial retraso de las señales entre los dos planetas. Nos dirigimos hacia el año de 1995, cuando Nintendo presenta en Japón y Estados Unidos una consola llamada Virtual Boy. Con ella se podían ver juegos monocromo en 3D, ya que este fue un fracaso, por eso se retiró en el año de 1996. Y hasta ahora, en la actualidad, la realidad virtual de hoy en día tiene muchas aplicaciones, ya que se puede usar como interfaz para interactuar con el sistema operativo, controlar un brazo robótico a distancia, jugar con simuladores de vuelo, como comúnmente ahora lo hacen. No solamente de vuelo, sino que también pueden ser cualquier juego de acción, qué sé yo. Pero actualmente estas tecnologías son demasiado caras e incómodas para el usuario. Las más interesantes que he visto por la red y lo he investigado son las gafas eWear VR920, ya que incorporan seguimiento de la cabeza, y estas mismas gafas tienen algunos problemas, por ejemplo, ya que cuestan, bueno, no es un problema, es una desventaja, que cuestan $400, y el head tracking lo incorporan pocos juegos, y el 3D no funciona con algunas tarjetas gráficas, ya que para ahora necesita por lo menos de máquina, creo que necesitaría una computadora que sea súper veloz, con un procesador súper rápido, prácticamente de los recientes, por decirlo así.
Y entonces la realidad virtual pues está destinada a seguir otros caminos, usando televisiones 3D, seguimiento de la cabeza con pequeños sensores o usando nada más y nada menos que una webcam. Y otros algoritmos de visión artificial, pues, similares a los usados en el seguimiento de las manos. El seguimiento de las manos es algo que, dicho sea de paso también, se utilizará junto a estas tecnologías. Y aquí concluyo con mi parte. Entonces, pasaremos ahora a... Y con esto cerramos lo que es el ciclo de la evolución de la realidad virtual. Ahora pasará el siguiente compañero. Muy buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre los tipos de realidad virtual. Tenemos el primero, que es sistemas inmersos. Se les define como los sistemas que permiten al usuario sentirse parte del mundo virtual sin tener contacto alguno con la realidad. Para que el usuario logre sumergirse por completo en este tipo de realidad es necesario utilizar gafas o cascos de realidad virtual. La experiencia es completamente en 360 grados, lo que permite al usuario sentirse en una dimensión completamente diferente a la real. Por ahora los campos en los que más se utiliza es en el ocio y en los videojuegos. Y aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, aquí el de los sistemas inmersos. Tenemos uno que es una montaña rusa en realidad virtual, que ellos están utilizando las gafas en esa montaña rusa para simular que están en el espacio. Entonces ellos están completamente inmersos en este sistema, y lo que ellos sienten en ese momento es como que ellos estuvieran en una nave espacial. También tenemos una aplicación que simula una montaña rusa, pero este solo es una aplicación, y lo que tienen los sistemas inmersos son que puede tener movimiento. Podemos estar desde la comodidad de nuestra casa y simular que estamos en una montaña rusa, o que estamos en cualquier otro lugar, como por ejemplo que estamos dentro de un videojuego. Bueno, vamos a pasar con la siguiente, que son los sistemas semi-inmersivos. La realidad semi-inmersiva o inmersiva de proyección. Este tipo de realidad también podría darse en el mundo de los gamers o mundo científico. Generalmente se caracteriza por tener 3 pantallas en una pared y una en el suelo. Esto para tener una mejor visión del mundo real. Dentro del mundo virtual, con esta realidad también es necesario tener unos lentes o un dispositivo, pero estos solamente son en las primeras, en las primeras sistemas inmersos, semi-inmersos. Entonces, este tipo de realidad también busca conectar ambas dimensiones. Es también comparada con la realidad aumentada, porque permite introducir elementos reales en un plano digital. Y tenemos aquí los ejemplos. Como decía ahí, ¿verdad? Que era una habitación que tenía 4 pantallas y una en el suelo, incluyendo el suelo. También dice que se necesitaban cascos y lentes para este tipo de realidad, pero esto solo era en un principio, porque ahora tenemos tecnología, como por ejemplo que podríamos decir que también un sistema semi-inmerso podría ser, por ejemplo, no sé si han escuchado, alguna vez alguno de ustedes jugó el juego de Pokémon Go, que este juego lo que hacía era que a través de nuestro teléfono nosotros podíamos ir por la calle con la cámara de nuestro teléfono encendida y podíamos atrapar un Pokémon. Entonces, esto es un sistema semi-inmerso, porque está combinando la realidad con algo digital. También podríamos comparar también las aplicaciones de filtros, como puede ser Snapchat, que te podrías poner el pelo de diferente color, unos lentes, eh, este tipo de cosas, porque este tipo de cosas estaría combinando la realidad con lo digital. También las aplicaciones como FaceApp, que te dicen cómo te mirarías en unos años, y este tipo de aplicaciones son semi-inmersas. Vamos a pasar a la siguiente, un sistema no inmerso o sistemas de escritorio. Dice, lo único que se necesita para
acceder a este mundo virtual es una pantalla. Los accesorios que permiten la interacción del usuario en este tipo de sistema son el teclado, el ratón y el micrófono. En este tipo de sistema no necesitamos ningún accesorio, como por ejemplo los lentes o como la realidad anterior, que necesitamos una habitación que tuviera pantalla. En este tipo solo necesitamos, podríamos decir que nosotros estamos en realidad no inmersa siempre, porque estamos usando nuestra computadora y lo único que se necesita es la pantalla, teclado, lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Este tipo no es necesario ningún tipo de aparato adicional, solo lo que nosotros tenemos, digamos, en nuestra computadora normal, ¿verdad? Y tenemos los ejemplos que serían los videojuegos, porque para los videojuegos, a diferencia del sistema inmerso, los videojuegos, nosotros en no inmersos tenemos, digamos, podríamos decir que podemos distraernos del mundo real en cualquier momento, porque puede que alguien nos hable o cualquier sonido lo escuchamos y podemos salirnos del juego, digamos, muy rápidamente, lo que no pasa en la realidad inmersa, porque nosotros estamos completamente metidos en ese mundo virtual. En este tipo de realidad no. Como ahí está el ejemplo aquí, un chico jugando un videojuego con los accesorios convencionales, que son el teclado, el ratón y el micrófono, y una persona frente a 3 pantallas sincronizadas, pero que lo único, digamos, accesorio que se utiliza es el mouse. Entonces, eso sería todo de mi parte y los dejo con mi compañero que va a continuar con la presentación. Usos de la realidad virtual. La realidad virtual la podemos utilizar en la medicina, por ejemplo, para formar a los profesionales de la medicina, y esto la podríamos utilizar para realizar operaciones quirúrgicas, ayuda psicológica a los pacientes y para calmar el dolor, porque podríamos utilizar técnicas de relajación o de distracción para ayudar a los pacientes a... Ya saben, ¿no? Dicen que el dolor es mental, pero al chile yo no sé porque no soy médico. Pregúntenle a un médico, yo nomás digo, uy, estoy sudado. Es que tengo rato grabando este video y no me sale. Y ya ahorita la acabo de cagar, pero lo voy a dejar así porque qué hueva. Hola Lit, ¿cómo está? Bueno, básicamente lo que les quería decir es que la realidad virtual es una chingonería. Deberíamos de todos de saber un poco de ella. No es algo así como que yo les pueda explicar muy al fondo, pero trataré de ayudarles un poquito para que les interese. Básicamente la podríamos utilizar en la medicina. Los estudiantes aprenderían a realizar estas operaciones. Y de hecho muchos de ustedes, si son crecieron con YouTube, recordarán estos videos de algunos youtubers usando videojuegos donde simulaban ser doctores. Y de hecho era bastante real, o sea, tipo, no sé, pero eso era un videojuego, o sea, también lo podríamos utilizar en el tema de turismo. En el turismo está bien vergón, en el turismo está bien bonito. Podríamos simular animales, por ejemplo, la realidad virtual. Es más, les voy a poner un video del mundial de League of Legends. De hecho, en el entretenimiento la podremos utilizar bastante bien. O sea, en zoológico, se supone que los zoológicos son para la conservación de especies y esas cosas, pero al final lo que se termina haciendo solo es algo de una industria que termina explotando a estos animales. Y más en Honduras, por ejemplo, o países no tan desarrollados del tercer mundo, donde no entienden cuál es el significado de un zoológico. Entonces podríamos cambiar a estos animales por este tipo de cosas, como el que acaban de ver el video que está apareciendo aquí, no sé, por ahí lo puse. Y básicamente la realidad virtual, de hecho, deberíamos de utilizarla mucho más en estas cosas, tipo para entretener al ser humano, ya que el ser humano es bastante curiosín y no pone en peligro ni al ser humano ni a los animales. Y creo que sería una buena alternativa para deshacernos de esas cosas. No sé, solo digo, como también les decía, el tema de la medicina, donde podríamos hacer operaciones y esas cosas. También lo tenemos en la educación, o sea,
experiencia nueva que se llama Google Expedition. Entonces vamos a estar bajo el agua viendo cosas. ¿Cuáles son las 3 capas de la atmósfera? Bueno, vamos a ir ahora a la casa de Cervantes. Lo primero que vais a ver es una plaza. Me parece una auténtica revolución y algo que puede cambiar muchísimo la forma de enseñar en clase y hacer que los chavales tengan muchísimas más ganas de ir a clase. Sin coger un autobús puedes viajar a cualquier parte del mundo y al fondo del mar y al espacio. Esto no tiene límites. Vamos a recorrer 6 ciudades en España, enseñando a más de 2.500 niños cómo funciona Google Expedition y acompañando a los maestros en este paseo virtual por las maravillas del mundo. No hace falta que esté delante en la pizarra explicando, puedo estar en cualquier sitio del aula y la direccionalidad se cambia, que eso es fundamental en educación. Es una herramienta con muchísimas posibilidades, desde luego me encanta. Cuando te la pones parece que estás en otro sitio volando. Hemos estado viendo el mar. La Tierra también desde el espacio y ha sido muy bonito. Una forma de viajar sin salir de clase. Que le podemos dar a la realidad virtual, no solo, esto solo es uno de los ejemplos, pero es tarea tuya y mía, porque espero y aprendamos un poco más de la realidad virtual y quizás nosotros seamos los siguientes que hagan proyectos increíbles y bueno, pero lo dejo con mi siguiente compañero, no sé si les toca con él o con quién les toca. Yo ya me hice un videazo aquí y espero y les vaya bien ahí. Feliz tarde, licenciada. Licenciada, hoy se ve bastante bonita, licenciada.